¿Qué tal, mis amigas y mis amigos? Bienvenidos una vez más a esta costumbre ya de cada fin de semana aquí en Cinevisión a la 1 en punto de la tarde. Su programa Careo. Don Osvaldo Santana. Don Lito Santana. Omar Francisco, ¿cómo está? Don Lito Santana, ¿cómo anda todo? Estamos bien. Saludos, don Osvaldo. Omar. Ustedes también tienen que hablar. No es que ahora nada más van a llevar cuando yo los salude, también hay un saludo intermedio. Bueno, estamos, como dijimos ya, otra vez aquí, una semana que ha pasado como medio suave. Yo no sé si es porque... ¿Sí? Sí, sí, es que ya el otoño... ¿Suave en qué sentido? Tú dices que aquí el clima. Tú dices que aquí el otoño, el invierno, el verano y la primavera es lo mismo, Omar. Pero Dicen, sí. Y no cuando llega invierno, ¿cómo es lo que dicen? No, el verano es infierno. Infierno. Y el invierno es verano. pero qué Época bien, qué seca bien. y época húmeda, eso es lo que hay en la Ahora República sí, Dominicana. sí. Siempre tenemos humedad, afortunadamente. A propósito, ya estamos casi llegando, Omar y Osvaldo, al fin de la temporada ciclónica, casi ya cuando venga noviembre, que va a ser ya bordeando el próximo programa Careo, estará la gente tomando un respirito, aunque también fue considerable la naturaleza, fue considerada con nosotros en este año, ya va de tiempo casi no hay ciclones tormentosos registrados, Omar. Siempre ocurren, ha habido años con el cambio climático en que se han producido ciclones hasta en diciembre. ¿Te acuerdas de Olga y Noel, Claro. Olga y Noel. Sí. Pero hay que decir que muy este año enfocado en ha Santiago. llovido suficiente, se puede decir, a veces hasta mucho. Pero los primeros 3 meses hubo una sequía tremenda, de enero a marzo, fue duro para los productores Bueno, en general. pero de enero a marzo siempre ocurre la sequía estacional. Una sequía que se programa inclusive. De hecho, lo normal es que comience a llover en la última semana de marzo, casi siempre, o a mediados de marzo. Este año, independientemente de eso, como dice Don Lito, realmente, aunque se dieron esos 3 primeros meses de sequía, el año fue bastante húmedo y estamos terminando un año en el que todavía, porque no podemos cantar victoria, Sí. no hemos sido impactados por un fenómeno natural de importancia. No es una regla matemática, aunque no quiero hablar mucho sobre eso, que no llueve entre enero y marzo. Pero por eso se cogen las famosas cabañuelas de las que hablan los campesinos. Llueve generalmente en los primeros días de enero. Y generosamente los productores esperan que llueva en febrero. El mes duro de verdad es marzo. Pero este año fue el trimestre entero, fue un desastre. Hubo daños por sequía. Bueno, entonces así desde el punto de vista del impacto de las noticias en esta semana, lo que más llamó la atención fue la destitución del jefe de la policía, se decía antes, ahora es el director. Director de la policía. Director de la policía Todavía nacional. no nos Fue el cambio desacostumbramos con la ley, ¿verdad? Sí, con el cambio de la del ley. término trujillista. No sé si a ustedes les sorprendió ese movimiento. Yo oigo que hay una comisión para la reforma policial. Creo que tú eres como miembro de eso, Osvaldo, de la comisión para la Sí, yo reforma. soy miembro de esa comisión. Pero a mí particularmente me sorprendió porque el director había estado dando algunos pasos de persecución del crimen, la cosa, pero fue como una andanada muy fuerte en los últimos tiempos, no solamente de la violencia per se, sino de la violencia proveniente de la Policía Nacional. Aquí incluso hicimos dos secciones del programa Careo refiriéndonos a eso, cómo policías se hayan visto envueltos en crímenes horrendos, como el de la joven esta allá en Boca Chica, o de Leslie un joven, Rosado. Leslie Casado, o de un joven también en Padre Las Casas, en el que ese fue asesinado por un teniente coronel en un acto que no había ningún motivo aparente, y le dio un balazo en el pecho, en una cosa... Me parece, Don Lito, que a mí no me sorprende el movimiento. Primero porque había mucha gente exigiéndolo y el presidente Luis Abinader es un presidente que está muy atento a lo que se dice. Reacciona a las cosas. Eso se ha podido observar en muchas acciones que él ha cometido, no en bueno ni malo, sino lo que es. O sea, algo que dijo es que lo veía como normal. Pero el cambio. hay que decir que realmente estaba esta crisis de los muertos a manos de agentes policiales, eso es así. Y al mismo tiempo había un problema de comunicaciones, directamente del mismo jefe de la policía. Jefe de la policía, director de la policía anterior, lamentablemente, en hechos que consternaban a la nación, no se dejaba ver. Y yo creo que eso le hacía inclusive más difícil a él
y a la misma policía manejar ciertas crisis. Parece que fue una reacción del gobierno. El presidente Abinader evidencia que es muy sensible al problema de la seguridad ciudadana. Y con la muerte de la joven Rosado y todo lo que ocurrió después, lo que ustedes han mencionado, parece que para él, como dijo el papá de la dama, ya era demasiado. ¿Sí? La sociedad estaba consternada. Y por eso yo creo, no digamos que fue necesariamente efectista, que fue un acto de efecto del gobierno, sino que fue el resultado de una situación especial. Y el jefe de la policía se fue, se lo llevó el proceso. No olviden que ya él había vivido el fenómeno, lo que ocurrió con el asesinato de los jóvenes esposos de Villa Altagracia. Sí, fue en esa coyuntura en que se nombró esa comisión, ese grupo de trabajo para la transformación y reforma de la policía. Y antes de eso, entonces también habían asesinado a un hombre en un control policial, a un prestamista. Entonces el gobierno tenía que adoptar alguna medida con efecto. Desde ese punto de vista yo creo que se puede ver como una acción efectista, ¿sí? Para lograr un impacto en la sociedad, cambiar una percepción que había o que hay, persiste, de inseguridad, del problema de la gestión policial. Bueno, y tomó esa decisión, pero hay otras que son complementarias, que tienen que ver con el proceso de que se habla de transformación de la Policía Nacional, que digamos que son la parte estratégica, la parte profunda, y que apenas el jefe de Estado abordó algo más como 6 medidas. Y naturalmente que es solo un adelanto. Todavía el presidente de la República no ha recibido el informe del grupo de trabajo para la reforma de la policía, que habrá de producirse, tal y como ha anunciado el señor Servio Tulio Castaños Guzmán, será a mediados de octubre cuando será entregado al Poder Ejecutivo. De noviembre. Ya octubre pasó. Sí, gracias. Casi. Y en ese momento, a partir de ese momento, habrá que esperar las demás medidas que deberá tomar el Ejecutivo junto con las propias autoridades policiales para ver cómo encarar el problema de la acción policial. Es un asunto de largo plazo. La policía no la va a cambiar nadie en un año, ni en 6 meses, como prometió el nuevo jefe de la policía. Me pareció poco táctico decir que en 100 meses vamos a comenzar a ver resultados. No es tan fácil. Otra medida, y ya quizá para yo cerrar esta fase, es la designación de Roberto Santana, que es asesor honorífico del Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con el Instituto de Formación Policial. Eso es importante porque Roberto tiene un historial de trabajo institucional con materia de policía y lo que tiene que ver con la salvaguarda y el asunto de los llamados detenidos, las personas en conflicto con la ley que están cumpliendo pena. Y él fue el que lideró. De hecho, se puede considerar que fue el padre de la reforma del régimen carcelario, modelo que se ha aplicado en por lo menos 5 naciones en Centroamérica. Y hay que reconocérselo, de modo que con esa designación también comienza, digamos, con una fase fundamental, que es el manejo del recurso humano que habrá de formar parte de la policía, en la pasta que va a constituir la policía del futuro, es decir, esa gente que se van a comenzar a formar bajo otro influjo, vamos a ver qué pasa. Pero es largo, eso no termina ahora, es solo el principio. No se puede decir, vamos a hacer esto. No, hay que esperar. Así es. Mientras tanto, que la policía cumpla con la ley y que no cometa excesos, como nos tiene habituados. Vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, hay más temas y más comentarios en este subprograma Careo. Regresamos en breve. Muy bien, estamos ya de retorno con todos ustedes en este programa Careo. Siempre satisfecho que podamos juntarnos a esta hora los sábados, intercambiar nuestras opiniones y que ustedes también sean testigos de esto.
Otra noticia impactante, el lunes de esta semana que concluye hoy, comenzó el nuevo sistema de control, hay alguna gente que le dicen así, del coronavirus. Siempre estará el de la vacuna, eso ya va a ser indispensable hasta lograr que la mayoría dicen que el 60% ya está vacunado, pero aspiran a un 70% para decir que ya estará diezmado por completo este tema, porque siempre van a continuar los procesos de vacunación. Pero ahora se arreció la cosa con esto de solicitarle a todas las personas sus tarjetas de vacunación cuando van a entrar a lugares públicos, centros privados, lugares de diversión, entidades bancarias. Comenzaron hasta a pedir tarjetas en algunas clínicas donde la gente se iba a chequear o a hacer un estudio, pero eso tuvo que recogerse. El hecho es que los centros de vacunación han estado repletos de personas en esta semana que termina, con cifras récords de hasta 200,000, 300,000 por día, porque parece ser que la gente había que apretarle la muñeca para que puedan ir a vacunarse. Y así está siendo. Están diciendo que estamos rápidamente alcanzando algunas metas, sobre todo en algunas provincias que están rezagadas, y que con esto el gobierno dice: no voy a cerrar, no voy a poner toque de queda, no voy a poner limitaciones, vacúnense, porque las cosas por ahí es que vienen. Bueno, yo creo que si el gobierno se hubiese imaginado que después de la amenaza de la tarjeta se iba a disparar, la vacunación lo hubiese hecho antes. Sí. Ha sido un acto reflejo, no sé si es legal o inconstitucional, eso lo decidirán los tribunales dominicanos, pero yo creo que es correcto. Porque para mí, desde mi punto de vista, siempre la seguridad de la mayoría es lo más importante. Yo creo que con esta medida, a muchos no les gustarán, se logra obligar a la gente a vacunarse y a cuidarse más, que de eso es que se trata. Yo también estoy de acuerdo con el gobierno, no se puede tratar de volver atrás porque un grupo no se quiera vacunar o porque una cantidad aquí de personas sean antivacunas o piensen de una forma distinta sobre las vacunas. Los seres humanos cuando nacemos nos ponemos como unas 25 vacunas. Sí. Entonces, en el proceso de crecimiento. En el proceso de crecimiento. Entonces, una más o tres más, no veo yo. Tú sabes que ha habido muchas teorías conspirativas sobre el COVID. Sí, y claro, muchas locuras, sí, ¿no? Como todo. Tercero, incluso hasta religiosos. Hay religiosos que tienen campañas abiertas contra la vacunación. Ahora, yo quiero hacer nada más que dos reflexiones sobre la resolución 0048 del Ministerio de Salud Pública, que tienen potestad del Ministerio, capacidad legal para hacerlo. Es una materia, como lo define el mismo nombre, de salud pública, sanitaria, ante una pandemia. Es verdad, no tenemos ya el estado de emergencia, no existe la excepción, pero para, digamos que un esfuerzo del gobierno o del Estado para tratar de avanzar, porque fíjate que es la culminación de una serie de medidas, un proceso de medidas que culminó con la apertura total de la economía. Y entonces el Estado tiene que ejercer algunos mecanismos de control para tratar de salvaguardar o proteger la salud pública, la salud tuya, la mía, la de Omar, la de los ciudadanos. Entonces, dos cosas, dos reflexiones. Ocurre con un crecimiento, porque va paralelo. Han crecido, la gente ha acudido masivamente a la vacunación, pero hay más casos de COVID. Sí. La semana que está cerrando, ahora este sábado, tuvo una media que va de 800 a casi 1,000 algunos días, de 700 a 1,000 para ser más preciso, casos positivos. Y la positividad estuvo rondando, llegó algunos días hasta un 18%, con algunas pruebas con 5,000 pruebas. Y la constante terminó el viernes, ya estaba en un 11%. Entonces, la medida tenía que ser necesaria. ¿Qué reflexiono yo? Una, la resolución de la obligatoriedad refleja en lo que es el sentido del poder y la autoridad y la adopción de medidas necesarias. ¿Sí? El gobierno estuvo predicando, diciendo, miren, exhortando, pero cuando el poder político, el Estado, decidió medidas de restricción de fuerza, la gente actuó. Sí. La gente obedeció, porque
estableció una norma, regla. Si no la tiene, la vacuna no puede entrar. Entonces la gente dice, bueno, tengo que ir a comprar, tengo que ir allí. Entonces se pone la vacuna. ¿Tú sabes cómo también se verifica? No sé si vieron lo que pasó en Baní, creo que fue martes, miércoles, que la gente no acudía a registrar sus motores, los motoristas. Entonces se divulgó que se terminaba el plazo para sacar el registro para andar en motores. ¿Y qué ocurrió? En Baní, prácticamente la avenida principal donde se sacaba el documento, donde se expedía el registro, fue bloqueada porque fueron miles de motoristas. Somos así. Lo que hay que decir es que esa norma no aplicaba para Baní, aplicaba para Santo Domingo. Claro, había una confusión, pero si el efecto de una medida se sintió, en pocas palabras, cuando el gobierno toma medidas justas, correctas, la gente, no digamos que obedece o lo atiende voluntariamente, entonces se necesitan determinadas restricciones que naturalmente no violenten lo que es el derecho de las personas a transitar, la libertad de tránsito, la libertad de movimiento, pero que sí se sienta que el Estado tiene una función y en esa medida tiene que cumplir con su deber. Los gobernantes tienen que hacerlo, tienen que hacer que la gente obedezca las directrices del Estado. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, esos dos hechos muestran que a veces el Estado, para ser eficiente, para ser funcional, tiene que imponer medidas, digamos, rigurosas de control y obligatoriedad, porque de la otra forma no hay quien cumpla. Que lo haga así, pero que no mencione la palabra macana. Ah, no, esa es otra cosa. La primera dama dijo esa palabra y se la quisieron comer. Siempre por la vía de la ley y el orden. Y el orden. Sin fuerza. Regresamos de nuevo en breve en su programa Careo. Antes, queremos decirle que este programa Careo también le llega a cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, estamos ya con ustedes nuevamente. Este es su programa Careo. Bueno, el pasado domingo hubo una actividad en el Partido de la Liberación Dominicana que mucha gente la tomó por el lado de la presencia de Danilo Medina. Hacía mucho que Danilo no hacía un discurso en público. Él había estado antes en Valverde Mao, se había reunido con los cuadros principales de esa provincia, pero pasó suave, apenas algunos tweets de la Secretaría General. Y entonces, luego de eso, anunció que iba a hacer un recorrido por distintos lugares clave. Y ya fue a San Cristóbal dentro de ese plan. Tiró un discurso ahí bastante incendiario desde el punto de vista político, de lo que es su partido, de que a la gente ya le extraña y que se están dando cuenta. Ahí se ha apoyado Osvaldo en el triunfo del Eduardo Hidalgo. No, ocurrió en medio, ¿verdad?, de un hecho positivo para el PLD, para que lo capitalizó. Llegó a decir, fueron dichosos. Sí. Porque siempre el factor suerte es importante. Es importante. Algunos dicen que es una categoría histórica, la suerte. Que eso no, otros dicen que no, que eso es fortuito, que ocurre lo que ha de ocurrir. Pero cada vez más parece que se afirma el criterio de que la suerte es una cosa que está ahí y que tú no la puedes nunca descartar, entonces, que es clave. El triunfo de la ADP llegó como una especie de suerte para decir, ¡hey, este es el momento! Entonces el hombre se destapó bien duro en San Cristóbal. ¿Será este, Osvaldo, el relanzamiento definitivo? No vamos a decir de Danilo, Omar, porque Danilo es el presidente, sino del partido. Exactamente, no como candidato, sino como líder de esa organización. Yo entiendo que no fue un hecho fortuito, no fue una cuestión de dicha. Fue una cuestión de aprovechar el momento, que el presidente del PLD hablara en ese... No, yo me refiero a lo de los resultados de las elecciones del ADP. Fue una suerte que ocurriera porque ese evento de ella, a no ser que estuvieran bien calculado que ganaban como quiera,
porque, perdona Omar que te interrumpa, porque las viernes. elecciones del ADP estaban programadas para ese periodo, para esos días. El viernes ocurrió, ganó Hidalgo y entonces ellos tenían su evento el domingo. Bueno, es decir, un hecho positivo, digamos que fue lo de la suerte o no, pero le sirvió a la causa PLD. Sí, claro. El hecho y al evento. es que, y me imagino que ustedes lo han tratado de manera amplia, que el triunfo del PLD dentro del ADP se veía venir, según la información que yo manejo, porque había o hay un gran descontento con el Partido Revolucionario Moderno dentro de la clase de los maestros, con Xiomara Guante y con el ministro de Educación. Y fue un reflejo, esa victoria de Hidalgo, fue un reflejo de ese disgusto. El PLD, que históricamente ha tenido la capacidad de montar eventos políticos con una gran facilidad y que conoce también bastante de cómo aprovecharlos, lo hizo aquí con el discurso de Danilo Medina. Lo que a mí sí me llama la atención de este discurso es el hecho de que mencionara que estaba de parranda. Que no estaba muerto, que estaba de parranda. El PLD no estaba muerto, que estaba de parranda. Un dicho popular. Un dicho popular, pero que sí. Triste porque no le conviene al mismo presidente hablar de que estaba de parranda. Al ex presidente del partido y ex presidente Danilo Medina. Sí. Al mismo presidente del PLD estar hablando de que estaba de parranda cuando sabemos que tiene 2 hermanos sometidos a la justicia por casos de corrupción, su consultor jurídico preso y muchísimos funcionarios de su cercanía en vilo. El jefe de seguridad. No, investigados y en vilo, incluyendo su jefe de seguridad. Entonces creo que el PLD pudo aprovechar ese momento para sacudirse, sin embargo la expresión no fue nada afortunada, hablando de dicha y de su. Sí, fue un poco afortunada, pero yo creo que lo que habría que ya señalar es que hay que verlo en lo que es una suerte de relanzamiento del PLD, más que del propio Danilo, porque y él emerge en un momento conveniente, como yo he dicho ahorita, tras lo del ADP, que es como un indicador. Pero el elemento fundamental ahí es que están anunciando una serie de juramentaciones. Es el principio, según él, de una serie de juramentaciones que va a demostrar X cosas, tales cosas. Entonces, hay que verlo dentro de eso. Yo no creo que sea tampoco casual, no fue una casualidad. Va dentro de lo que viene siendo el programa de reestructuración anunciado por Mariotti. El asunto es, ¿de verdad están juramentando gente? Eso sí me lo pregunto. Un partido en baja, a la defensiva, que lo que tiene mucha pérdida de seguidores, porque Leonel Fernández lo que ha estado juramentando son PLDistas, mayormente. Entonces, ¿qué gente puede estar? ¿Quién va a querer ingresar al PLD? Un partido que sale en condiciones tan críticas, ¿verdad? Tan terribles, denunciado por tanta corrupción, tantos problemas. Entonces es un poco extraño. No se habla cuáles juramentaciones de quiénes y además, ¿cuáles fueron las figuras que juramentaron? Porque yo no las vi. No lo pusieron. Militantes, 3,000, pero ¿quiénes? Bien, pero yo creo que es simplemente un acto, obviamente por su misma definición, político, y en tal virtud se trata de la búsqueda de un espacio. No te olvides o no olviden que estamos en la previa del proceso de negociación de la reforma fiscal. El presidente de la República ha dicho, ha sacado el tema del Consejo Económico y Social, y él mismo ha anunciado que va a consultar con el liderazgo político. Danilo, el presidente del PLD, hay que hablar con él. Yo no dudo que haya recibido emisarios. Entonces él tiene que dar la cara, él tiene que volver a la sociedad, porque es el presidente de esa organización. En fin, es simplemente como una suerte de relanzamiento. No creo eso de juramentaciones. ¿A quiénes? Y más, este detalle, Osvaldo, como tú has dicho, ¿a quién juramentar? ¿A los que estaban fuera del gobierno y no eran del PLD? ¿A los que se pasaron 20 años, en el sentido amplio de la palabra, de gobierno y estuvieron fuera de ese partido? Ahora que
que está el partido en la oposición, van a entrar ahí, cuando está el PRM captando y juramentando, incluso también mencionaste la fuerza del pueblo. Bueno, sí. Ese mismo fin de semana el PRM juramentó a un alcalde que era del PLD. Sí. Pero bueno, estamos en el INSAE de la política. ¿Quieres dejar dicho eso? La Junta Central Electoral ha establecido que hasta el año 2023 hay que recogerse. Ahora, el PLD está diciendo, y la Fuerza del Pueblo, que no están en campaña, sino reestructuraciones. Con Danilo en la calle, Osvaldo, no hay campaña. Habría que, no hay campaña, habría que hacer algunas reflexiones no puede sobre aspirar. el PRM, pero ese no hay tiempo. Es tiempo ahora de la pausa comercial. Ahora sí, cuando regresemos habrá más comentarios en este subprograma Careo. Muy bien, ya estamos de regreso con todos ustedes en Careo. Siempre nos va a preocupar, Osvaldo, la situación de nuestros vecinos más cercanos. Nosotros somos vecinos de muchas naciones, muchos países, sobre todo en nuestra zona, Centroamérica. Pero con quien vivimos con Haití. Como compartir la empalizada, decimos mi campo, entre usted y nosotros. Un hecho duro. Allá están secuestrando a mucha gente, incluyendo los dominicanos. Tenemos experiencias terribles de secuestro de bandas que prácticamente son las que están controlando el poder, el Según Estado. Alfredo Pacheco, hay muchísimos dominicanos secuestrados. Solamente de Cristo Rey, de su barrio, dijo él, el viernes, habían 3 transportistas de Cristo Rey secuestrados en Haití. Y casi siempre con todo y vehículo. Pero parece que ellos se pasaron ahí, secuestraron 18 norteamericanos y uno canadiense, incluyendo niños que formaban parte de una misión de acompañamiento. Sí, de acompañamiento. Bueno, ahí me está diciendo el amigo que nos apoya aquí técnicamente que se dice que ese es uno de los jefes de las bandas. Y esta situación ya llegó a Estados Unidos, Osvaldo, al Departamento de Estado, al gobierno que dice que no negocia con terroristas. Están pidiendo 17 millones de dólares, casi $1 millón. Por cada misionero estadounidense. Yo creo que ese caso acelera y de una forma le hace, entre comillas, le hace un favor al un proceso que se va a dar en algún momento, y es la intervención de Haití por parte de la comunidad internacional, porque la acelera. Hay que recordar que la MINUSTAH tuvo sus cosas muy malas y sus cosas, bueno, por lo menos mientras estuvo ahí pudo manejar el pueblo haitiano, buscarle una forma de realizar elecciones y hubo cierto desarrollo que duró muy poco. Pero yo creo que este secuestro sí va a acelerar lo que el gobierno dominicano anda buscando, lo que necesitamos, y es solucionar la crisis de anarquía que vive el vecino país. Ya Colombia se sumó a un pacto que había firmado también Costa Rica y Panamá, de buscar una solución que tiene que ver con la seguridad de la región y también la estabilidad de la región. Uno dice, ven acá, ¿por qué Panamá y Costa Rica están firmando este acuerdo? ¿Por qué le interesa? Porque allá ya están llegando miles de haitianos que están tratando de llegar a los Estados Unidos y en su forma generan también una crisis regional. Hay que decir que muchos de esos haitianos que están pasando por esos países no necesariamente han salido de Haití recientemente. También los hay que salen de Chile y de Brasil hacia los Estados Unidos. Eso lo hemos tratado en este programa. Bueno, el caso de Haití casi ameritaría un programa especial, pero lo que hay que decir es que el presidente Abinader estuvo esta semana en Panamá, ¿verdad? Creo que obviamente cuando ustedes se están refiriendo al tema, al pacto ese, a lo que se firmó en Panamá, lo que están comentando precisamente la reunión del miércoles 21, donde el presidente Luis Abinader
reunió con los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen y Carlos Alvarado Quesada de Costa Rica, donde constituyeron la llamada Alianza para el Desarrollo en Democracia. Es curioso el nombre, porque aunque el tema, el objeto principal de esa reunión fue Haití, eso concuerda con lo que podría ser una diferenciación, lo de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, una diferenciación con otros regímenes de la región, como Nicaragua, que está en la mira por las medidas excesivas del presidente Ortega, El Salvador con las locuras de Bukele, y Guatemala y Honduras, que no salen de muchísimos problemas. De modo que allí se reunieron los países que tienen democracia más estable, es curioso. Y aunque es un problema que afecta a la región, se centró la reunión con estos tres a la región: Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Por ahí, por Panamá, han pasado no menos de 60.000 haitianos que proceden, como decía Omar, de Brasil, Chile, de Sudamérica, que se han establecido, que tienen hasta 4 años, que habían migrado gradualmente, hijos, después de la intervención de la MINUSTAH, ¿verdad? Se abrió una brecha, el camino hacia Sudamérica de un grupo grande de haitianos. Y ellos parece que pensaban que podían llegar a Estados Unidos por esa vía, y lo están haciendo, y ya vimos lo que pasó en la frontera sur, en México, Estados Unidos. Pero el asunto es que ya Haití ha llegado, digamos, que a una situación que no es un Estado, de sobra evidente. Y lo que habría que preguntarse, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? Y especialmente los países que tradicionalmente han tenido vínculos con Haití, que son Francia, que fue la nación colonialista de ese territorio, Canadá, que por tradición ha tenido una gran migración haitiana y ha estado muy cerca de Haití, y Estados Unidos. Entonces, esta vez han estado, Estados Unidos, que tiene el problema migratorio, que ahora se le agrava con esta situación, con los secuestrados, ahora se interesó, dio alguna anotación por el problema del secuestro de sus conciudadanos. El asunto está bien, hay que intervenir a Haití, se dice, pero ¿cómo va a ser? Porque ya tuvieron intervenciones de la ONU. Entonces yo me diría, bueno, pero apoyen a la policía haitiana, trabajen con la policía haitiana, pues ellos no tienen ejército, entrénenla, ármenla y declárenle la guerra a las bandas, porque intervienen en Haití, hacen alguna cosa, pon tú que liquiden uno que otro grupo, se van los interventores y va a seguir la misma situación. Los gobernantes, eso es lo que tiene que ver con la inseguridad, con la violencia, plantean la cosa desde otra perspectiva. Nosotros los dominicanos, que somos los más afectados fuera de Haití con el problema haitiano, estamos cónsonos en que lo esencial es que la comunidad internacional trate de ayudar a Haití, no solo con donaciones para sobrevivencia, sino como se planteó en el foro, en la reunión de Panamá, que haya inversiones para mejorar infraestructuras, captura de agua, reforestación, fuentes de empleo, un programa, un mini Marshall quizás, aquel programa de recuperación que implementó Estados Unidos para los países de Europa Occidental que sufrieron en la Segunda Guerra. En fin, un plan consistente de inversiones que ayude a Haití a superar esta grave situación, pero tampoco, como siempre, es tarea fácil. Es complicado. Haití es un país muy complejo por todos los factores. Mira, en Haití está el COVID y se habla de vacunación en Haití. Yo creo que no han vacunado 100.000 personas y no se mueren. Vamos a la siguiente pausa comercial. Es una situación difícil. Así es. Cuando regresemos a la parte final de este subprograma Careo. Muy bien, estamos de retorno ya con ustedes nuevamente en Careo. Esta semana se reunió el Consejo Económico Social con los actores de la reforma que está planteado el Poder Ejecutivo.
La reforma la gente la ha reducido casi a la reforma tributaria y fiscal. Son 13. Ahora con la inclusión del tema de la ley de partidos políticos y del régimen electoral, se incorporó también el martes ya la Junta Central Electoral a través de su presidente y de un miembro del titular del Pleno. Quedaron en el punto número 3 para conocer. Pero se han especializado varias mesas sectoriales. Unas han ido a la economía, otras han ido al Ministerio de Trabajo y otra a la Junta. Es un tema que amerita quizá un análisis bien detenido. Pero yo nada más quiero observar lo siguiente. El presidente del CONEP, Pedro Brach, y el presidente de la Asociación de Industrias, Celso Marracini, han reiterado que la reforma tiene que discutirse en el Consejo Económico y Social. Leonel Fernández declaró esta semana que se oponen a la reforma, que la Fuerza del Pueblo no apoya esa reforma, que no es el momento, que no es la coyuntura. Es correcto, pero y no es el momento. Mariotti, Charlie Mariotti, el secretario general del PLD, anunció que de entrada el PLD rechaza la reforma, aunque están esperando que el gobierno formalmente entregue la propuesta. En fin, lo último, no está fácil para el gobierno la cuestión de la reforma. Así es, se nos ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos. Sin embargo, y esa es la gran esperanza, que el próximo sábado a la 1 en punto de la tarde nos juntaremos de nuevo con todos ustedes. Para Omar Francisco Santana, don Osvaldo Santana y un servidor, Lito Santana, el placer ha sido inmenso. Hasta la próxima y pásenla bien.